Cada día sabes que el polvo se acumula, y si no empiezas con pequeñas victorias no puedes decir, oh, qué bien, mira mi estante de premios, voy a limpiar un poco este polvo. No, yo voy directo a lo que me mantiene enterrado, voy ahí primero porque si no limpio eso, el día ni siquiera empieza. Lo que él dice es verdad, y como te he dicho muchas veces, nunca he sabido cómo explicar esto a la gente, porque no soy nada especial, no soy nadie. Solo soy un tipo que dijo, está bien, tenemos que empezar en la mazmorra y quedarnos aquí por el resto de nuestras vidas. A veces, lo que más me cuesta es simplemente levantarme y empezar el día con energía. Pero sé que si no doy ese primer paso, todo se vuelve más difícil. En mi caso, los días fríos hacen que salir de la cama sea un verdadero desafío. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te cuesta cada día? Déjalo en los comentarios. Para tener éxito, la mazmorra es un lugar que hay que limpiar, y es el sitio más aterrador en el que puedes estar. Por eso soy tan incomprendido, porque hablo desde la mazmorra. Esa es la razón por la que tengo éxito, porque voy ahí todos los malditos días, y esa es la verdad. Lo que dice es exactamente cierto. Esos armarios están llenos de polvo, sucios y aterradores como un cristal roto, oscuros, con arañas, telarañas, pero sobre todo, con tus mayores miedos. Esas son las cosas que te han llevado al lugar donde estás hoy, y por eso a todos nos gusta mantenerlas cerradas. Incluso nos gusta asegurarnos de que nunca se abran, fingir que nunca sucedieron. Esa es la razón por la que nunca creces, nunca mejoras, nunca tienes conversaciones reales como la que estamos teniendo ahora. Nunca, nunca. No toquemos ese tema. Hablo con tantas personas que me dicen eso. Hablemos de esto, me dicen. Pero solo pueden mencionarlo una vez en una frase y pasan de largo. No profundizan en ello. Pero no puedes simplemente limpiar esa mierda. Tienes que pulirla hasta que brille. Tienes que vivir cada maldito detalle. No puedes decir simplemente, sí, mi padre me golpeaba, pero ya pasó, así es la vida. ¿Así es la vida? No. Esa mierda te está matando. Está tomando el control de toda tu maldita vida. Pero la conversación siempre es la misma. Sí, mi padre. Pero ya estoy bien. ¿De verdad? ¿Seguro que estás bien? No lo estás. No estás bien. Esto es real. La gente no habla de estas cosas, pero tu amigo tiene razón. Está 100% en lo cierto. Es aterrador, jodidamente aterrador. Pero es lo que te convierte en la persona que se supone que debes ser. Y esa es la prueba que olvidamos. Pensamos que estamos aquí solo para respirar, tener hijos, pagar facturas. ¿Eso es la vida? No tiene ningún sentido. La vida se trata de ser puesto a prueba, amigo. Las pruebas aparecen cuando no has estudiado, cuando crees que estás en un buen lugar. Ese es el verdadero examen. Y la prueba es todos los días de tu vida. La mayoría de la gente falla porque no sabe por qué está aquí. Porque no se detiene a mirar hacia adentro y decir, me han dado un montón de mierda que arreglar. Y sí, esa prueba apesta. Pero después aprendí a hacerme responsable de mis actos. Y descubrí que podía quitarle el alma a un hombre en plena batalla. Había superado tantos obstáculos que mi mente se había endurecido hasta tal punto que podía enfrentarme a cualquier desafío. Todo eso me hizo sentir que había superado mis demonios del pasado. Pero no era cierto. Simplemente los había ignorado. Mis recuerdos del abuso que sufrí a manos de mi padre, de todas esas personas que me insultaban, no desaparecieron con unas cuantas victorias. Esos momentos estaban profundamente anclados en mi subconsciente y, como resultado, mis cimientos estaban agrietados. En un ser humano, el carácter es la base. Y cuando construyes un montón de éxitos sobre una base rota y apilas aún más fracasos encima, la estructura de tu ser no será sólida.
Para desarrollar una mente a prueba de balas, una mentalidad tan endurecida y fuerte que nada pueda derribarla, debes ir al origen de todos tus miedos e inseguridades. La mayoría de nosotros escondemos nuestros fracasos y nuestros secretos más oscuros debajo de la alfombra. Pero cuando enfrentamos problemas, esa alfombra se levanta y nuestra oscuridad reaparece, inunda nuestro espíritu e influye en las decisiones que determinan nuestro carácter. Mis miedos nunca fueron solo sobre el agua o sobre el dolor de la primera fase de la formación. Eran heridas infectadas que había estado arrastrando toda mi vida, y mi negación de ellas era una negación de mí mismo. Yo era mi peor enemigo. No era el mundo, ni Dios, ni el diablo el que estaba en mi contra. Era yo. Estaba rechazando mi pasado, y por lo tanto me estaba rechazando a mí mismo. Mis cimientos, mi carácter, estaban definidos por ese autorrechazo. Todos mis miedos venían de esa sensación profunda de incomodidad que sentía por ser David Goggins, por todo lo que había vivido. Incluso cuando llegué al punto en el que ya no me importaba lo que los demás pensaran de mí, todavía me costaba aceptarme. Cualquiera que tenga una mente y un cuerpo sanos puede sentarse y pensar en 20 momentos de su vida que podrían haber sido diferentes. Momentos en los que no tuvo una oportunidad justa o en los que tomó el camino más fácil. Si eres uno de los pocos que reconocen esto y quieren endurecer esas heridas y fortalecer su carácter, depende de ti volver al pasado y hacer las paces contigo mismo. Debes enfrentar esos momentos y todas tus influencias negativas, aceptarlas como puntos débiles en tu carácter. Solo cuando identifiques y aceptes tus debilidades, dejarás de huir de tu pasado. Entonces, esos momentos podrán ser utilizados de manera más efectiva como combustible para crecer y fortalecerte. Esa noche, en el sofá de mi madre, mientras la luna seguía su recorrido en el cielo, enfrenté mis demonios. Me enfrenté a mí mismo. Ya no podía huir de mi padre. Tenía que aceptar que era parte de mí y que su carácter mentiroso y traicionero me había influenciado más de lo que quería admitir. Antes de esa noche, solía decirle a la gente que mi padre había muerto, en lugar de decir la verdad sobre mi origen. Incluso en los SEAL, conté esa mentira. Sabía por qué lo hacía. Cuando te han golpeado, no quieres reconocerlo. No te hace sentir muy hombre. Lo más fácil es olvidarlo y seguir adelante, fingir que nunca sucedió, pero ya no más. A partir de ese momento se volvió fundamental para mí repasar mi vida, porque cuando examinas tus experiencias con detalle y ves de dónde vienen tus problemas, puedes encontrar fuerza en el dolor y el abuso. Al aceptar a Tris Goggins como parte de mí, me liberé para usar mi pasado como combustible. Me di cuenta de que cada episodio de abuso infantil que casi me mata, me había hecho increíblemente fuerte, tan afilado como la hoja de un samurái. Me tomó varios años descubrir quién era realmente el diablo, y el diablo era mi padre. Pero lo que nunca había terminado de entender era que el verdadero diablo era yo mismo. Lo que sucedió fue que puse toda la culpa en él, y créeme, mi padre y muchas otras personas influyeron en la forma en que crecí. Pero, como dije en mi libro, nadie va a regresar a pedirte perdón. Tal vez alguien lo haga, pero serán muy pocos. Al final del día, cuando todo está dicho y hecho, aunque mi padre fue el diablo y lo creí durante mucho tiempo, tuve que enfrentarlo. Y cuando lo hice, cuando confronté a lo que yo pensaba que era el diablo, me di cuenta de que el verdadero diablo era yo. Era yo quien me estaba frenando. Yo era el que buscaba excusas, el que intentaba justificarse diciéndose que estaba bien ser un perdedor, que era lo que me había tocado. Esperaba que mi padre me diera esa confirmación, que él también fuera un perdedor, y así yo pudiera aferrarme a esa excusa. Pero cuando me fui de ahí, entendí que todo dependía de mí. Mi padre estaba acabado. Mi madre estaba agotada. La gente a mi alrededor estaba destrozada. Nadie iba a salvarme. Tenía que salvarme a mí mismo. Fue en ese momento, en ese viaje de regreso de Búfalo, cuando toda la realidad me golpeó de lleno.
Supe que el resto de mi vida iba a ser difícil. No porque fuera a seguir perdiendo, sino porque por primera vez en mi vida iba a empezar a ganar. Y ganar no es fácil, amigo. Recuerdo que cuando era niño, por más difícil que fuera nuestra vida, mi madre siempre encontraba la manera de llenar nuestro tarro de galletas. Compraba wafers, Oreos, galletas de Pepperidge Farm. Y cada vez que llegaba con un nuevo paquete, lo vaciaba todo en un solo frasco. Con su permiso podíamos tomar 1 o 2 galletas a la vez. Era como un pequeño tesoro. Recuerdo la alegría de meter la mano en ese tarro sin saber qué encontraría. Y antes de comer la galleta siempre me tomaba un momento para admirarla. Especialmente cuando estábamos en Brasil y apenas teníamos dinero, sostenía la galleta en mi mano y murmuraba una pequeña oración de agradecimiento. Ese recuerdo, esa sensación de ser un niño disfrutando un pequeño momento de gratitud por algo tan simple como una galleta, volvió a mí con fuerza. Y a partir de ahí, tomé ese concepto y creé mi propio frasco de galletas. Pero esta vez dentro de mí. En ese frasco guardé todas mis victorias pasadas. El día en que tuve que estudiar el triple que los demás en mi último año de secundaria solo para poder graduarme, cuando aprobé el examen de ingreso a las Fuerzas Armadas, no 1, sino 2 veces, el esfuerzo extremo que hice para perder más de 45 kilos en 3 meses, el momento en que superé mi miedo al agua, cuando logré terminar el entrenamiento más duro para fuerzas de élite, y me gradué en la cima de mi generación, y cuando fui reconocido como el mejor soldado en la escuela de Rangers del ejército. Cada uno de esos logros eran galletas cargadas de trozos de chocolate. No eran simples recuerdos, no estaba simplemente revisando archivos de mi memoria. Al recordar esos momentos, revivía exactamente cómo me sentía en cada una de esas victorias. Y al hacerlo, accedía nuevamente a mi sistema nervioso simpático, mi adrenalina se activaba y el dolor comenzaba a desvanecerse lo suficiente como para seguir adelante. Mi ritmo mejoraba, mis brazos volvían a moverse con más fuerza. Mi zancada se alargaba. Mis pies fracturados seguían siendo un desastre sangriento, llenos de ampollas con las uñas arrancándose de casi todos los dedos, pero seguía avanzando. Poco después, fui yo quien comenzó a adelantar a otros corredores que tenían el rostro marcado por el sufrimiento. Desde entonces, el tarro de galletas se convirtió en una herramienta que utilizo cada vez que necesito recordar quién soy y de qué soy capaz. Todos tenemos un tarro de galletas dentro de nosotros porque la vida, como es, siempre nos ha puesto a prueba. Incluso si te sientes deprimido y derrotado en este momento, te aseguro que puedes recordar al menos un par de ocasiones en las que superaste obstáculos y saboreaste la victoria. No tiene que ser un gran logro. Puede ser algo pequeño. Sé que todos creemos la gran victoria ahora mismo, pero cuando estaba aprendiendo a leer, me sentía feliz cuando podía comprender cada palabra de un solo párrafo. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer para pasar de un nivel de lectura de 3er grado al de un estudiante de último año de secundaria, pero incluso una pequeña victoria como esa era suficiente para mantenerme motivado. No puedes perder 45 kilos en 3 meses sin haber perdido primero 2 kilos en una semana. Esos primeros 2 kilos que bajé fueron un pequeño logro. No parece mucho, pero en ese momento fue la prueba de que podía hacerlo, de que mi objetivo, por más imposible que pareciera, no lo era en absoluto. El motor de un cohete no se enciende sin una pequeña chispa. Todos necesitamos pequeñas chispas, pequeños logros en nuestras vidas para alimentar los grandes. Piensa en tus pequeños logros como leña seca. Cuando quieres encender una fogata, no comienzas con un tronco grande. Primero recolectas un poco de hierba seca, un pequeño montón de heno, ramitas delgadas. Enciendes eso primero, luego agregas ramas más grandes, hasta que finalmente puedes echar un tronco al fuego. Porque son las pequeñas chispas las que inician pequeños fuegos, que con suficiente calor terminan incendiando todo un bosque. Si aún no tienes grandes logros en los que apoyarte, no importa. Tus pequeñas victorias son tus galletas y debes saborearlas.
Sí, fui duro conmigo mismo cuando me miraba en el espejo de la responsabilidad, pero también me felicitaba cada vez que lograba un pequeño triunfo. Todos lo necesitamos, pero muy pocos se toman el tiempo para celebrar sus logros. Claro, en el momento podemos disfrutarlos, pero ¿alguna vez miramos atrás y volvemos a sentir esa victoria una y otra vez? Tal vez eso te parezca narcisista, pero no estoy hablando de presumir o de vivir en el pasado. No estoy sugiriendo que te quedes atrapado en tus antiguas glorias y aburras a tus amigos con historias de lo increíble que solía ser. Estoy hablando de usar tus éxitos pasados para impulsarte a lograr nuevos y más grandes. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, cuando estás exhausto, deprimido, adolorido, miserable, necesitas inspiración para seguir adelante. Necesitas encender muchas pequeñas llamas hasta convertirte en un maldito incendio. Pero recurrir al tarro de galletas cuando todo está en tu contra requiere enfoque y determinación. Porque al principio tu mente no quiere ir allí. Quiere recordarte que estás sufriendo, que tu meta es imposible, que es mejor detenerse para que el dolor termine. Aquella noche en San Diego fue la más difícil de mi vida. Físicamente nunca me había sentido tan destrozado. No había almas que arrebatar, no competía por un trofeo, no había nadie interponiéndose en mi camino. Lo único que tenía para seguir adelante era a mí mismo. En ese momento solo contaba conmigo, no había rivales, no había espectadores alentándome, no había premios esperando al final. No tenía más opción que recurrir a todo lo que había vivido, a cada batalla que había librado, a cada momento en el que pensé que no podía más, pero aún así seguía adelante. Y así, a pesar del dolor, de la fatiga extrema y de la desesperanza que intentaba apoderarse de mí, seguí corriendo. Lo que aprendí esa noche es que el cuerpo siempre va a buscar la forma más fácil de salir del sufrimiento. Cuando estás en una situación extrema, tu mente hará todo lo posible para convencerte de que pares. Intentará recordarte el dolor. Te dirá que lo que estás haciendo no tiene sentido, que no vale la pena. Pero si logras tomar el control, si puedes recurrir a esos momentos donde has vencido la adversidad antes, puedes encender una chispa y alimentar un fuego que te empuje a seguir. El problema es que la mayoría de las personas no se permiten recordar sus pequeñas victorias. Se enfocan en sus fracasos, en sus limitaciones, en las razones por las que no pueden lograr algo. Y así es como se rinden antes de siquiera intentarlo. Pero si en lugar de eso te enfocas en todo lo que has logrado, en las veces que superaste el dolor, en los momentos en que hiciste algo que parecía imposible, te darás cuenta de que eres más fuerte de lo que crees. Ese es el verdadero poder del tarro de galletas. No se trata de vivir en el pasado ni de presumir lo que has hecho. Se trata de recordar quién eres, de encontrar en tu historia la prueba de que eres capaz de soportar más de lo que crees. La gente no fracasa porque le falte talento o habilidades. Fracasa porque su mente se rinde antes de que su cuerpo lo haga. Cuando entendí esto, me di cuenta de que la verdadera batalla no era contra el dolor físico ni contra la fatiga. Era contra mi propia mente. Tenía que entrenarla para resistir, para soportar el sufrimiento sin buscar la salida fácil. Aprendí que cada vez que me enfrentaba a una situación extrema, tenía que regresar a mi tarro de galletas, recordar cada una de mis victorias y usar esas experiencias como combustible. Con el tiempo, esta mentalidad se convirtió en mi mayor fortaleza. No importaba qué tan difícil fuera el desafío, sabía que ya había superado cosas peores. Sabía que mi mente era más fuerte que cualquier obstáculo. Y eso fue lo que me permitió seguir adelante, una y otra vez, sin importar lo que estuviera en mi camino. Porque al final del día, la única persona que puede decidir si sigues o te rindes, eres tú mismo. No hay excusas, no hay atajos, no hay salvadores. Solo tú y tu capacidad de aguantar el dolor, de enfrentar tus miedos y de seguir adelante cuando todo dentro de ti te dice que pares. Cuando realmente entendí que todo dependía de mí, mi forma de ver la vida cambió por completo.
Dejé de esperar que las cosas se volvieran más fáciles, dejé de buscar excusas y me hice completamente responsable de mi destino. No importaba cuán injusta hubiera sido mi infancia. No importaba lo difícil que hubiera sido mi camino hasta ese momento. Nada de eso cambiaba el hecho de que si quería una vida mejor, tenía que construirla yo mismo. Nadie iba a venir a rescatarme. Nadie iba a hacer el trabajo por mí. Eso es lo que la mayoría de la gente no quiere aceptar. Prefieren culpar a sus circunstancias, a su pasado, a sus padres, a la sociedad. Y sí, muchas veces la vida es cruel e injusta, pero quedarse atrapado en esa mentalidad de víctima no te lleva a ninguna parte. El dolor es real, el sufrimiento es real, pero la única pregunta que importa es, ¿qué vas a hacer al respecto? Yo decidí enfrentarme a la verdad. Decidí mirar mis demonios a los ojos y asumir el control. Y lo primero que tuve que aceptar fue que mi pasado nunca iba a desaparecer. Podía seguir ignorándolo, seguir enterrándolo bajo más y más logros. O podía enfrentarme a él de una vez por todas. Sabía que mientras no lo hiciera, seguiría siendo una carga que me impediría avanzar. Por eso, cuando fui a ver a mi padre en Búfalo, no lo hice esperando una disculpa. No lo hice con la esperanza de obtener algún tipo de cierre o de justicia. Lo hice porque necesitaba mirarlo a la cara y darme cuenta de algo fundamental. Él ya no tenía poder sobre mí. Todo lo que había sufrido en mi infancia, todo el miedo y el odio que había acumulado durante años, ya no tenían control sobre mi vida. Y lo más importante, entendí que el verdadero enemigo nunca había sido él. Era yo. Durante años me había dicho a mí mismo que mi padre era la razón por la que yo era un fracaso, la razón por la que me costaba confiar en la gente, la razón por la que tenía tanta rabia dentro de mí. Pero la verdad es que yo había sido el que se había aferrado a todo eso. Yo había sido el que había usado mi pasado como excusa para justificar mis inseguridades, mis miedos y mis errores. Mi padre ya no estaba en mi vida. No era él quien me detenía. Era yo. Esa fue la revelación más dolorosa y al mismo tiempo más liberadora de mi vida. Porque si el problema era yo, entonces también tenía el poder de cambiarlo. No tenía que esperar a que nadie más hiciera nada por mí. No tenía que esperar una disculpa, una segunda oportunidad o algún tipo de redención. Podía tomar el control en ese mismo momento y decidir que mi pasado no iba a definir mi futuro. Esa decisión lo cambió todo. A partir de ahí, cada vez que enfrentaba un obstáculo, cada vez que la vida intentaba derribarme, volvía a recordar quién tenía el control. No era el destino, no era la suerte, no era mi pasado. Era yo. Cuando aceptas esto, cuando realmente comprendes que eres el único responsable de tu vida, te das cuenta de que no hay límites. El dolor, el miedo, la fatiga, todo eso sigue ahí, pero ya no te controla. Aprendes a usarlo como combustible, a convertirlo en una herramienta en lugar de un obstáculo. Y es en ese momento cuando descubres de qué estás realmente hecho. A partir de ese momento, todo en mi vida empezó a cambiar. Dejé de mirar hacia atrás con resentimiento y usé mi historia como impulso. Me di cuenta de que todo lo que había sufrido, todo el dolor, la rabia y el miedo, podían convertirse en mis mayores aliados si aprendía a manejarlos correctamente. Ya no intentaba olvidar mi pasado ni enterrarlo. Porque entendí que cada cicatriz, cada momento de sufrimiento, era una prueba de que había sobrevivido. Y si había sobrevivido a eso, entonces no había nada en el futuro que no pudiera superar. Pero cambiar la mentalidad no es suficiente. Puedes tener todas las revelaciones del mundo, pero si no las conviertes en acción, sigues en el mismo lugar. Sabía que tenía que someterme a una disciplina brutal. Si quería convertirme en la persona que siempre había soñado ser, tenía que dejar atrás todas las excusas, todos los hábitos débiles, toda la mentalidad de víctima. Ahí es donde la gente falla.
Muchos leen libros de motivación, ven discursos inspiradores, dicen que quieren cambiar, pero cuando llega el momento de hacer el trabajo duro, se rinden. ¿Por qué? Porque el cambio real es doloroso. Requiere sacrificio, requiere salir de la zona de confort, enfrentarte a tus peores miedos y debilidades. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer eso. Prefieren la comodidad de su miseria antes que el dolor del crecimiento. Yo no tenía otra opción. O cambiaba mi vida o me quedaba atrapado en la mediocridad para siempre. Así que tomé la decisión de convertirme en alguien diferente. Y la clave para lograrlo fue simple. Consistencia absoluta. No importaba si tenía ganas o no, no importaba si estaba cansado, no importaba si nadie más entendía lo que estaba haciendo. Todos los días, sin excepción, me empujaba al límite. Ahí es donde la disciplina se vuelve más importante que la motivación. La motivación es temporal. Un día te sientes inspirado, al siguiente no. Pero si tienes disciplina, haces lo que tienes que hacer sin importar cómo te sientas. La disciplina es lo que te levanta de la cama cuando tu cuerpo grita que descanses. Es lo que te obliga a entrenar cuando tu mente te dice que pares. Es lo que te mantiene en marcha cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Por eso la disciplina es el arma más poderosa que puedes desarrollar. No hay atajos, no hay trucos, no hay fórmulas mágicas, solo disciplina, consistencia y trabajo duro. Esas son las únicas cosas que te llevan al siguiente nivel. A la gente le gusta preguntarme cuál es el secreto para el éxito. ¿Cómo pueden desarrollar una mentalidad fuerte? ¿Cómo pueden volverse más resistentes? Esperan una respuesta rápida, una estrategia fácil, algo que no les exija tanto esfuerzo. Pero la verdad es que no hay ningún secreto. Solo hay una pregunta que debes hacerte. ¿Estás dispuesto a sufrir por ello? Porque si no estás dispuesto a sufrir, si no estás dispuesto a pasar por el dolor, entonces nunca lograrás nada grande. Todos quieren la recompensa, pero nadie quiere pagar el precio. Yo estuve dispuesto a pagar ese precio todos los días, y esa es la razón por la que gané. Estuve dispuesto a pagar el precio porque entendí que no había otra opción. O tomaba el control de mi vida, o seguía siendo una versión débil de mí mismo. Y lo que descubrí en el proceso es que la mayoría de las personas no fallan porque no tengan talento o capacidad. Fallan porque no pueden soportar el sufrimiento. En el momento en que las cosas se ponen difíciles, en el momento en que el dolor se vuelve insoportable, buscan una salida, una excusa, cualquier razón para detenerse. Pero la clave del éxito está en ese punto exacto, en el instante en que todo dentro de ti grita que pares, pero decides seguir adelante. Eso es lo que separa a los que logran cosas extraordinarias de los que se quedan atrapados en la mediocridad. No es una cuestión de suerte, no es cuestión de quién tiene más oportunidades o recursos. Es cuestión de quién está dispuesto a soportar más. Porque la verdad es que todos tenemos límites, pero la mayoría nunca descubre los suyos porque se rinden demasiado pronto. Se convencen de que ya han dado su máximo esfuerzo, cuando en realidad solo han alcanzado una fracción de su verdadero potencial. Yo no quería ser como el resto, no quería mirar atrás en mi vida y darme cuenta de que había desperdiciado mi tiempo, de que me había conformado con menos de lo que podía hacer. Así que cada día me levantaba con un solo propósito. Convertirme en alguien que pudiera soportarlo todo. Sabía que la única manera de lograrlo era exigiéndome constantemente más de lo que creía posible. Cuando la gente me pregunta cómo desarrollar una mentalidad fuerte, cómo volverse más disciplinado, siempre les digo lo mismo. Sal de tu zona de confort todos los días. No hay otra manera. Si nunca haces algo que te incomode, si nunca te desafías a ti mismo, nunca crecerás. La incomodidad es el precio del progreso. Pero la mayoría de las personas no quieren escuchar eso. Quieren una respuesta más fácil. Quieren creer que hay una forma de hacerse fuerte sin dolor, sin sacrificio. No la hay.
Todo lo que vale la pena en esta vida requiere sufrimiento. Cuando entendí esto, dejé de buscar motivación. Dejé de esperar a sentirme inspirado. Ya no importaba si tenía ganas o no. Me despertaba y hacía lo que tenía que hacer, sin excusas, sin concesiones, sin pausas. Y eso fue lo que me llevó a convertirme en lo que soy hoy.